Los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales, en su trabajo y otros contextos. En este trastorno, el paciente tiene un patrón muy marcado y relativamente estable en el tiempo de modos de pensar, sentir y comportarse que se aparta de las expectativas de la cultura en la que está inmerso. Una persona con trastorno de personalidad generalizada tiene problemas para percibir, interpretar y relacionarse con situaciones y personas. Esto genera una serie de limitaciones importantes en relaciones, actividades sociales, trabajo y escuela. Generalmente se manifiesta durante la adolescencia o adultez temprana. Este trastorno no se explica mejor como una manifestación de otro trastorno mental y sus síntomas no se atribuyen al efecto de una sustancia u otra afección médica. Los trastornos de la personalidad se distribuyen en tres grupos basados en las similitudes descriptivas. El grupo A está compuesto por los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Los individuos con estos trastornos suelen mostrarse raros o excéntricos. El grupo B se compone de los trastornos de la personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. Las personas de este tipo se caracterizan por ser exageradamente dramáticas, emocionales o erráticas. Y el grupo C aglutina los trastornos de la personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Estos individuos suelen ser ansiosos o temerosos. Trastorno de la personalidad paranoide. Los individuos con este trastorno suponen que otras personas les explotan, dañan o engañan, incluso aunque no exista ninguna evidencia que apoye esta creencia. Están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos y socios, cuyas acciones examinan minuciosamente para descubrir sus intenciones hostiles. Además, son reacios a confiar o a mantener una relación cercana con los demás porque temen que la información que comparten vaya a ser usada en su contra. Estos ven significados ocultos que son degradantes y amenazantes en comentarios o acontecimientos benignos. Los individuos con este trastorno tienen rencores constantemente y no están dispuestos a perdonar insultos, lesiones o desprecios que creen haber recibido, debido a que están constantemente pendientes de las malas intenciones de los demás. Se sienten a menudo atacados en su carácter o reputación o sienten que se les ha menospreciado de alguna manera. Además, pueden llegar a ser celosos de manera patológica y suelen sospechar que su cónyuge o pareja sexual les es infiel sin ninguna justificación. Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide carecen de deseo de intimidad. Se muestran indiferentes ante las oportunidades de desarrollar relaciones cercanas y no obtienen ninguna satisfacción de ser parte de una familia u otro grupo social. También están socialmente aislados o son solitarios y casi siempre eligen actividades o aficiones individuales que no impliquen la interacción con otras personas. Pueden tener muy poco interés en tener experiencias sexuales con otras personas y disfrutan de pocas o ninguna actividad. Estos individuos no suelen tener amigos cercanos o confidentes, con excepciones de un familiar de primer grado. Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide a menudo parecen indiferentes ante la aprobación o la crítica de los demás y no suelen preocuparse por lo que los demás puedan pensar de ellos. Por lo general, presentan un exterior insulso, sin reactividad emocional visible y raramente corresponden con gestos o expresiones faciales como las sonrisas o los asentimientos. Las personas con trastorno de personalidad esquizotípica suelen tener ideas de referencia. Esto quiere decir que incidentes casuales y acontecimientos externos se interpretan incorrectamente como si tuvieran un significado inusual y particular específicamente para esta persona. Suelen ser supersticiosos o estar preocupados por los fenómenos paranormales
y pueden llegar a sentir que tienen poderes especiales para percibirlos. Adicionalmente, aparecen alteraciones perceptivas, como por ejemplo sentir que otra persona está presente o que oyen una voz murmurando su nombre. El discurso de estas personas suele ser impreciso, vago, pero no necesariamente incoherente. Adicionalmente, son suspicaces y pueden tener ideación paranoide. Por lo general, no son capaces de manejar una amplia gama de afectos y pues todas las habilidades interpersonales necesarias para tener relaciones exitosas. Por lo tanto, su interacción con otros es inapropiada, rígida, constreñida. Son considerados en general como raros o excéntricos por sus gestos inusuales, su descuidada manera de vestir que no termina de encajar en lo que se considera como culturalmente aceptable. Estos individuos experimentan la intimidad interpersonal como algo problemático y se sienten incómodos en relación con otras personas. Como resultado de esto, usualmente no tienen amigos cercanos o confidentes que no sea un pariente de primer grado. Suelen estar ansiosos en situaciones sociales, particularmente aquellas que involucran a personas desconocidas, y su ansiedad social no disminuye con facilidad, incluso cuando ha pasado tiempo en ese entorno o se ha familiarizado y conoce más a esas personas. Trastorno de la personalidad antisocial, criterio diagnóstico 301,7 F60,2. Definición y conceptos claves. Las características esenciales del trastorno de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás y comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta. Este patrón también ha sido denominado psicopatía o trastorno de la personalidad disocial, debido a que engaña y manipula sus características centrales del trastorno. Conceptos claves. Viola los derechos básicos de los demás. Viola las reglas sociales apropiadas para su edad. Los fraudes, los hurtos, la violación grave de las normas. Criterios diagnósticos. Se manifiesta por tres o más de los siguientes hechos. Incurre en las normas sociales respecto a los comportamientos legales y se manifiesta por actos repetitivos que motivan la detención. Engañan que se manifiesta por mentiras repetitivas utilizando el alias y énfasis en provechos para sus placeres personales. Irritabilidad, agresión que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetitivas. Desatención imprudente en la seguridad propia y en la de los demás. Sintomatología específica. El patrón impulsivo se manifiesta por la incapacidad de planificar el futuro, se irrita y es agresivo, carece de empatía y tiende a ser crueles, cínicos y depresivos por los sentimientos de los derechos y sufrimientos de los demás excesivamente y compulsivamente. Factores de riesgo. Es más común entre los familiares biológicos de primer grado de las personas con el trastorno que en la población general. Los individuos con este trastorno también tienen un mayor riesgo del trastorno de síntomas somáticos y que en consumo de sustancias. Los varones suelen desarrollar más a menudo este trastorno. Los estudios indican que tanto los factores genéticos como los ambientales contribuyen al riesgo del desarrollo de un trastorno de la personalidad antisocial. Los niños dados en adopción se parecen más en sus padres biológicos que a sus padres adoptivos, pero el ambiente de su familia adoptiva influye en el riesgo del desarrollo del trastorno de la personalidad y la patología relacional. Trastorno de la personalidad límite, criterio diagnóstico 301,83 F60,3. Definición y conceptos claves.
El trastorno de la personalidad límite se distingue por la autodestructividad, los arrebatos coléricos en las relaciones íntimas y los sentimientos crónicos del profundo vacío y soledad. Pueden haber ideas de ilusiones paranoides tanto en el trastorno de la personalidad límite como en el esquizotípico, pero estos síntomas en el trastorno de la personalidad límite son más transitorios, reactivos, interpersonales y se modifican ante las estructuras extremas. Es un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, autoimágenes y los efectos y no notables impulsividad que comienza ante la edad adulta y esta presenta en variedad de contextos. La persona con el trastorno de la personalidad límite hace esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Criterio diagnóstico. Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los efectos impulsivos intensos que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta. Esta presenta en diversos contextos y que se manifiesta en 5 de los siguientes hechos: patrón de las relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alteración entre los extremos de la identificación y de la devaluación, alteración de la identidad, inestabilidad intensa y precisa de las autoimágenes y del sentido del yo, impulsividad de dos o más áreas que son potencialmente autolesivas como lo son los gastos, el sexo, las drogas, comportamientos, actitud o amenazas recurrentes en suicidios o conductas autolesivas, irritabilidad, afectos debido a una realidad notable del estado de ánimo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad en general, dura unas horas. Síntomas específicos: episodio de intensa disfuria, irritabilidad o ansiedad que suelen durar más de unas horas, el estado de ánimo difúrico habitual de la persona con este trastorno a menudo se ve interrumpida por periodos de ira, pánico o desesperación y rara vez se alivia en momentos de bienestar o satisfacción. Alucinaciones, distorsiones de la imagen corporal, ideas de referencia. Factores de riesgo genéticos y fisiológicos. El trastorno de la personalidad límite se aproxima 5 veces más frecuente entre familias biológicas en el primer grado de la persona con el trastorno. El trastorno de la personalidad límite a menudo se presenta junto con el trastorno depresivo o bipolares cuando se cumplen los criterios para ambos. Pueden diagnosticarse los dos trastornos. Trastorno de la personalidad histriónico. Criterio diagnóstico 301,50 F60,4. Definición y conceptos claves. Las características esenciales del trastorno de la personalidad histriónico es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención. Este patrón comienza en la edad adulta y aparece en diversos contextos. La persona con el trastorno de la personalidad histriónico está incómoda o se siente poco apreciada cuando no son el centro de atención. A menudo se muestran alegres y teatrales y tienden a llamar la atención sobre sí misma e inicialmente pueden deducir o maravillar a las nuevas amistades por su entusiasmo, su apariencia, apertura o su conquetería. Criterios del diagnóstico: patrón dominante de emotividad excesiva y búsqueda de atención que comienza en la primera etapa de la edad adulta y está presenta en diversos contextos y que se manifiesta en 5 de los siguientes hechos. Se sienten incómodos en situaciones en las que no
son el centro de atención. La interpretación con los demás se carece de frecuencia por comportamiento sexualmente. Presenta cambios rápidos y precisos de plena en sus emociones. Utiliza constantemente aspectos físicos para atraer la atención. Tiende un estilo de hablar que se basa excesivamente en la impresión para sus detalles. Síntomas específicos tienden a ser más exagerados en sus emociones, típicamente no es involuntaria y comportamientos antisociales, solo cuando estos rasgos con reflexibles desadaptativos y persistentes causan un deterioro funcional o un malestar subjetivo significativo contribuyente en un trastorno histriónico. Trastorno de personalidad narcisista. Las personas que lo padecen son sensibles a las críticas y al fracaso, lo que los hace sentir humillados o derrotados. Ante estas situaciones suelen responder con ira o desprecio. También suelen evitar estas situaciones. Las causas no están bien definidas, pero se suelen asociar con características hereditarias, como un entorno familiar sobreprotector con exceso de halago o un entorno negligente con exceso de críticas. Uno de 6 pacientes lo padece y ataca más a los hombres en un 75%. Suele comenzar en la adolescencia o a principios de la adultez. Es importante distinguir el trastorno narcisista del trastorno antisocial, del histrónico o del trastorno de personalidad al límite. También suele a veces confundirse con el trastorno de bipolaridad con cuadro maníaco. Se diferencian por la sensación de superioridad. Las personas tienden a tener un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento. Necesitan de admiración y falta de empatía. Y se manifiestan por 5 o más de los siguientes síntomas. El primero, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Por ejemplo, exagera sus logros y talentos. Espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. El segundo, está absorto en la fantasía del éxito, poder, brillanteza, belleza, amor ideal ilimitado. El tercero, cree que es especial y único y que solo puede comprender o solo pueden relacionarse con personas o instituciones especiales o de alto estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. El sexto, explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. El séptimo, carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Octavo, con frecuencia evita a los demás o cree que estos sienten envidia de él. El noveno, muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Es importante saber que esta enfermedad va acompañada de cuadros de ansiedad o de depresión y pensamientos suicidas. Estos en algún momento pueden llegar a ser medicados con ansiolíticos o antidepresivos. Trastorno de personalidad por evitación. La persona tiende a tener un grado mayor de sufrimiento psicológico que en otros trastornos de personalidad. Padece de intensas, permanentes y dramáticas emociones negativas que interfieren gravemente en todos los planos de su vida. Anhela sentirse apreciado, por eso tiende a sentirse frustrado cuando no alcanza sus ideales. Presenta un claro patrón dominante de inhibición social, sentimiento de incompetencia y demasiada sensibilidad a la evaluación negativa.
Comienza desde las primeras etapas de vida adulta y está presente en diversos contextos. Se manifiesta por 4 o más de los siguientes criterios. 1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. 2. Se muestra poco dispuesto a establecer relaciones con los demás a no ser que esté seguro de ser apreciado. 3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. 4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. 5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. 6. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. 7. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le puede resultar embarazoso. Entre los síntomas más comunes vamos a encontrar aislamiento deliberado, ansiedad acompañada de taquicardia, sudoración o tartamudeo, baja autoestima, desconfianza no solo a él mismo, sino a los demás, hipersensibilidad ante las críticas, estado de alerta, va a evitar a toda costa el contacto físico y pues estas personas suelen fantasear con otra vida, con una vida social. Las causas de la enfermedad, entonces, aún no están bien determinadas, pero suelen asociarse con la timidez aguda, la baja autoestima, eventos traumáticos, malos tratos en la niñez, sensación de abandono, familias exigentes. Entre los factores de riesgo vamos a encontrar la ansiedad, la falta de confianza o el bajo autoestima que estas personas tienen. El tratamiento de esta enfermedad es psicológico. Realmente pues lo que hace es fortalecer la parte de la autoestima con el fin de que la persona pueda reconocer sus emociones y así pueda manejar también su ansiedad. Trastorno de la personalidad dependiente. La persona que padece este trastorno depende de las demás para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Presenta una necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que lo conlleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado. Presenta miedo a la separación, comienza desde las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Se manifiesta por 5 o más de los siguientes criterios. 1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otra persona. 2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. 3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. 4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía. 5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. 6. Se siente incomodado o indefenso cuando está solo por miedo a exagerar o ser incapaz de cuidarse por sí mismo. 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuide y le apoye. 8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidarse por sí mismo. Síntomas. Entre los síntomas podemos encontrar el pesimismo. La persona duda de sí misma, tiende a menospreciar sus capacidades y recursos y puede sentirse como inútil en ocasiones. Se toma las críticas y desaprobación como una prueba de su falta de valor y pierde la fe en sí misma. Busca la sobreprotección y la dominación de los demás. No suele tomar decisiones y su núcleo social tiende a ser muy estrecho. Entre los factores de riesgo podemos encontrar la ansiedad,
la depresión, en ocasiones consumo de sustancias, miedo al abandono y sumisión. Los individuos con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva tratan de mantener un sentido de control a través de una esmerada atención a reglas, detalles triviales, procedimientos, listas, horarios y formas, de tal manera que se pierde el objetivo principal de la actividad. Son excesivamente cuidadosos y tienen tendencia a la repetición, prestando una atención extraordinaria a los detalles y a la comprobación de los posibles errores. El perfeccionismo y los altos estándares de rendimiento causan una disfunción significativa y angustia en estos individuos. Pueden llegar a estar tan involucrados en la fabricación de todos los detalles de un proyecto que el proyecto nunca se termina. Estos individuos muestran una excesiva devoción por el trabajo y la productividad, con exclusión de las actividades de ocio y de las amistades. Asimismo, pueden ser excesivamente concienzudos, escrupulosos e inflexibles sobre asuntos de moral, ética y valores. Pueden forzarse a sí mismos y a los demás a seguir principios morales rígidos y normas de funcionamiento muy estrictas. Estas personas suelen ser incapaces de desprenderse de objetos desgastados, incluso cuando no tienen un valor sentimental. A menudo admitirán ser acumuladores compulsivos, puesto que consideran que deshacerse de los objetos es un despilfarro, porque nunca se sabe cuándo se puede necesitar algo. Estos individuos son reacios a delegar tareas o trabajar con otros. Insisten obstinadamente y sin justificación en que todo se haga a su manera y que las personas se ajusten a su forma de hacer las cosas. Los pacientes con este trastorno pueden ser avaros y tacaños y pueden mantener un nivel de vida muy por debajo de lo que pueden pagar, en la creencia de que el gasto debe ser estrechamente controlado para prevenir futuras catástrofes. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva se caracteriza por rigidez y terquedad. Los individuos con este trastorno están tan preocupados por tener las cosas hechas de una forma correcta que tienen problemas para estar de acuerdo con las ideas de otras personas. Planifican el futuro al detalle y no están dispuestos a considerar ningún cambio. Totalmente enclaustrados en su propia perspectiva, tienen dificultad para reconocer los puntos de vista de los demás. Entre otros trastornos de personalidad, vamos a encontrar los cambios de personalidad debido a otra afección médica. Nos van a dar 5 características que debemos tener en cuenta. Entonces, primero está la A, que son las alteraciones persistentes de la personalidad que constituyen un cambio respecto al interior, patrón característico de la personalidad del individuo. En los niños, las alteraciones implican una desviación notable del desarrollo normal o cambio significativo de los patrones de comportamiento habitual del niño que dura al menos un año. El B, existen evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que la alteración es la consecuencia fisiológica directa de otra afección médica. En el C, las alteraciones no se explican mejor por otro trastorno mental, incluido otro trastorno mental debido a otra afección médica. D, la alteración no se produce exclusivamente en el curso de un síndrome confusional. Y E, la alteración causa malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Especificar si la afección es de tipo lábil, si la característica predominante es la labilidad afectiva. Tipo desinhibido, si la característica predominante es un control insuficiente de los impulsos, como se pone en manifiesto por las indiscreciones sexuales. De tipo agresivo, si la característica predominante en el comportamiento es agresivo. De tipo apático, si la característica predominante es la apatía e indiferencia intensa. De tipo paranoide, si la característica predominante es la suspicacia o las ideas paranoides. Otro tipo
si la presentación no se caracteriza por ninguno de los subtipos anteriores. Tipo combinado, si en el cuadro clínico predomina más de una característica, y tipo no específico. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de personalidad que causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas más importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos de personalidad. La categoría de otro trastorno de personalidad especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno de personalidad específico. Esto se hace registrando otro trastorno de la personalidad especificado, seguido del motivo especificado. Ejemplo, característica mixta de la personalidad. Trastorno de la personalidad no específico. 371. En esta categoría se aplican a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de personalidad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada de los trastornos de la personalidad. La categoría del trastorno de personalidad no específica se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno de personalidad específico e incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico.